Pymes, Perú. Estamos conversando aquí en Política al Día con el doctor José Manuel Ballesteros, con el licenciado César Vázquez, director de la revista Las Malvinas, Emprendedores, justamente comentando sobre la vida política. Y ahora la Casa del Pueblo, ubicada en Alfonso Ugarte, está de duelo con el fallecimiento de uno de los patriarcas, don Armando Villanueva del Campo, a los 97 años de edad. Pues deja, digamos, la existencia en la vida humana. Así es, el líder histórico Armando Villanueva del Campo, quien justamente iniciara su vida política desde muy temprana edad, siendo escolar prácticamente y con muchas tareas, ¿no?, que el mismo partido le consignaba, como organizar el Frente Democrático Nacional en 1945, y además, ya de edad madura, organizar en Lima en 1986 el Congreso de la Internacional Socialista. De este modo vemos que fue un hombre principalmente organizador de todo el aparato político y partidario. ¿Qué nos puede decir, César, sobre Armando Villanueva? ¿Qué recuerdos tiene usted? Bueno, Armando Villanueva del Campo, sin duda alguna, es un político cuya muerte pues deja un vacío bastante grande, ¿no? Yo creo que difícil de llenar, porque fue el último de los líderes apristas que ha muerto de la mayor austeridad, ¿no? Y que de alguna manera refleja el espíritu que siempre empujó a los líderes de antaño, a los líderes aurorales del aprismo, ¿no? Casi la mayoría de los líderes del APRA, comenzando por Víctor Hugo de la Torre, murieron pues prácticamente en la más absoluta, no digamos pobreza, pero sí dentro de una situación económica que no es pues la que hoy en día los políticos suelen mostrar, ¿no? Ahora, Armando Villanueva, que nació el 25 de noviembre, ¿no?, del año 1915, según la información, abogado de profesión, ¿no?, estudió en la Universidad de San Marcos y ostentó cargos importantes dentro de la vida política, porque él ha sido presidente del Consejo de Ministros, ministro del Interior, ministro de la Presidencia, diputado, senador, secretario general del partido. En realidad ha pasado casi por todas las instancias. Sí, efectivamente, Villanueva del Campo ha sido una figura política bastante fecunda, ha tenido una vida política bastante fecunda, ha ocupado muchos cargos públicos, ¿no? Y ya en las postrimerías de su vida se convirtió en una especie de consejero de los líderes actuales del aprismo, ¿no? Y era una fuente de consulta permanente para ellos, ¿no? Ojalá que los líderes actuales del APRA sigan su ejemplo, y sobre todo en algo que el APRA me da la impresión que ha ido dejando de lado, que es el magisterio, ¿no? El APRA ha sido siempre un partido de enseñanza. Víctor Hugo de la Torre, hasta donde se sabe, y es cierto eso, hablaba mucho con los jóvenes, se reunía con los jóvenes, los famosos coloquios en el Partido del Pueblo, y así como él, otros líderes también del APRA, Luis Alberto Sánchez, Carlos Manuel Cox, en fin, León de Vivero, el mismo Prialé, y luego Villanueva del Campo, practicaron esa actividad pedagógica del APRA, ¿no? Eso es lo que hablábamos en algún momento, que los partidos en el Perú no hacen docencia política. Exacto. Y entonces yo creo que ahí está, digamos, la debilidad para tener consistencia partidaria, que esa es la que se está alejando, ¿no? Ahora, Armando Villanueva viene de familia política, ¿no? Su padre fue diputado. Entonces pareciera que todo eso ha ido quizás incidido, ¿no?
Sí, y definitivamente Armando Villanueva y los líderes, bueno, ya fallecidos, correspondían a este periodo de organizaciones políticas ideologizadas, muy frecuentes en esta etapa del mundo que ahora llamamos pues justamente modernismo, ¿no? En los últimos 20 años, con los procesos del posmodernismo y la globalización, en todo el planeta ocurre el fenómeno que está mencionando César, es decir, la desideologización de grandes sectores de la sociedad y también de sus partidos políticos, se han vuelto más tecnocráticos, más de manejo neoliberal o económico. Y bueno, y esto ha ocurrido con todos los primos, ¿no?, del APRA, los laboristas de Inglaterra, la socialdemocracia alemana, el PSOE español, el socialismo francés, en fin, el PRI de México, va por este proceso que es mundial. Por esa razón, hace un momento insistía en esta organización única que se ha hecho, me parece, en todo Sudamérica o Latinoamérica, la organización del Congreso Mundial de la Internacional Socialista, donde se le encomendó la jefatura organizativa a Villanueva del Campo para el año 1886, aquí en la avenida Tacna, en lo que era el Centro de Convenciones Crillon, recordarán ustedes, allí se organizó este Congreso Mundial de la Internacional Socialista, ¿no? En ese tiempo no había tantos locales como ahora, ¿no?, porque ahora parecería muy pequeño. Hasta allí el APRA y los otros organismos hermanos o parientes del APRA estaban marcadamente ideologizados. Era la época del estado del bienestar, ¿no?, desarrollado, y del pensamiento social democrático. ¿Qué ocurrió luego, César? Bueno, efectivamente, con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, obviamente Fukuyama, un gran pensador americano de origen japonés, lanzó la famosa frase, pues, el fin de las ideologías, ¿no? Con la caída del muro de Berlín. Pero obviamente esto a veces lo cuestionaron algunos hechos como el posterior surgimiento, pues, claro, de ideologías de corte religioso, como es la musulmana, ¿no?, que ha llevado a extremos también, a crear grupos extremistas que enarbonan la bandera, pues, del terrorismo a nivel internacional, en fin, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del atentado a las Torres Gemelas. Hoy día en Boston mismo, en Estados Unidos, había un atentado que ha cobrado la vida de más de 30 personas, tengo entendido, ¿no? Entonces, efectivamente, los partidos políticos tenían doctrina, tenían ideología, eran organizaciones que tenían una base doctrinaria bastante fuerte y arraigada en el pueblo, ¿no? El Partido Aprista ha sido un partido que luchó siempre por las clases trabajadoras, los obreros. De ahí nace la famosa frase de Víctor Rodríguez Torres, pues, que el Partido Aprista era un partido de los trabajadores intelectuales y manuales, ¿no? Así es, el mismo Villanueva del Campo fue deportado varias veces por su actividad y, bueno, por su ideología, ¿no?, que alimentaba su actividad permanentemente, ya en los años 40, 30 y 40 a Chile, deportado a México, deportado a Argentina, donde él mantenía esta labor. Digamos, esa esencia o fervor ideológico ya no vemos que se mantiene en los líderes contemporáneos. Sí, lamentablemente, pues, ha habido una especie de alejamiento de estas posiciones, ¿no?, que hacen que los líderes de los partidos políticos de larga data, de larga historia, como es el caso del Partido Aprista en el Perú, se hayan dedicado más a temas que tienen que ver directamente con el desarrollo económico, con cuestiones más pragmáticas, ¿no? Y se ha dejado de lado un poco la parte ideológica, doctrinal, ¿no? Ahora, ahí hay, digamos, un poco mirando lo que se está dando ya en estos días, ¿no? El propio aprista, 2 veces presidente, el doctor Alan García Pérez, quien apunta y ha dicho que definitivamente enfila su candidatura al 2016. Claro, hay parte de la gente del partido aprista que lo ven con un poco de descontento, dicen, entonces aquí en el partido ya no hay democracia, porque el único
el único llamado a gobernar sería Alan García Pérez. ¿Cómo se califica estas candidaturas adelantadas que ya se van anunciando? Algunas forzadas, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, a Nadine Heredia se le quiere hacer que diga si va a ser candidata o no. Claro, es que existe un pretexto, ¿no? Pienso yo que es el pretexto del candidato natural. O sea, el candidato del partido aprista es Alan García porque no hay otro. O sea, da la impresión de que no hubieran jóvenes, no hubieran cuadros juveniles, cuadros jóvenes de apristas que pudieran, llegado el momento, suplir a Alan García en este caso, que indudablemente es un líder dentro del partido aprista, es un líder, su liderazgo no está en cuestión, ¿no? Pero es bueno que una agrupación política como el APRA se vaya oxigenando, se vaya aireando a través de cuadros nuevos, de cuadros jóvenes, ¿no? Porque de lo contrario, pues, corre el riesgo de sucumbir. Y esto ocurre por lo que dije hace un rato. Se han alejado los partidos políticos, en este caso el APRA, ¿no? de ese papel educador, ¿no? pedagógico que tenían los antiguos líderes que formaban a los cuadros juveniles. Y no los formaban únicamente en base a la doctrina del partido, sino que los educaban, les daban cierto nivel intelectual, los orientaban a la lectura, a la investigación, al estudio, ¿no? Ahí el actor era un hombre pues, con una capacidad intelectual, un nivel cultural bastante vasto, ¿no? en conocimientos, y así como él, el mismo Prialé, el mismo Villanueva del Campo, Luis Alberto Sánchez, y ellos tenían una inclinación natural, como ya lo he dicho también, de acercarse a los jóvenes, que es lo que no se ve ahora, ¿no? Y por eso es que hay esa especie de, internamente, esas pugnas, esos rechazos o reacomodos un poco teñidos de disconformidad, ¿no? Así es, lo que decía César hace un momento sobre el artículo El fin de la historia de Fukuyama en el año 90 aproximadamente, ¿no? Exacto. Habría sido significado el hito intelectual, podemos decir, o ideológico de esta, insisto, de esta sociedad modernista a esta actual postmodernista, cuya característica principal parece ser pues esta desideologización de los grupos políticos y también de grandes masas pues de las personas, ¿no? Ahora, ¿es bueno, es malo? ¿Cómo se ve, digamos, en el caso de Alan García, ya lanzando su candidatura al 2016? Desde mi punto de vista me parece muy prematuro, porque tenemos por delante todavía 3 años de gobierno, ¿no? O 3 años, digamos, para que hayan elecciones presidenciales, ¿no? Y obviamente corre el riesgo él de que su candidatura prematuramente lanzada se vaya desgastando, ¿no? Se vaya desgastando de tal manera que cuando lleguemos a la campaña para elecciones del 2016, y Alan García pues sea una figura bastante manoseada, manida, entonces corre ese riesgo, ¿no? En cambio, y el caso de la señora Nadine Heredia, la primera dama, obviamente también hay ese complejo de decir, ¿no? Es la candidata natural, o sea, después de ella no hay otra, ¿no? O sea, y eso denota una falta de formación de cuadros en estas agrupaciones y partidos políticos, ¿no? Que es muy peligrosa para el país, porque este vacío que van dejando es llenado pues a veces por ese afán militarista que siempre ha marcado nuestra historia como república desde un inicio, ¿no? Ya vemos que los militares, algún sector de las Fuerzas Armadas, después de la experiencia de los años 70, se lanzaron a la aventura del fujimorismo en los años 90, y ya vemos ahora cómo han terminado, ¿no? Con varios generales metidos en la cárcel, el mismo Fujimori preso, Montesinos preso. Bienes ¿no? embargados. Y es peligroso que vemos ahora que nuevamente asoma las narices ese militarismo, tratando de nuevamente crear esta empresa aventurera, de nuevamente participar, de nuevamente hacerse del poder, tal vez con una proyección más amplia en el tiempo, ¿no? Y eso es peligroso. Pymes Perú.